presentar el trabajo de cálculo de estructuras de material compuesto mediante elementos finitos en HyperWorks. Y bueno, como objetivo del trabajo, principalmente fue el aprendizaje de la herramienta HyperWorks para crear modelos FEM en material compuesto. También conocer las diferentes herramientas que tiene este software y conocer también los diferentes análisis que se pueden realizar para unos resultados concretos que se quieran obtener. Para ello se ha llevado una dinámica en la que primero se han iniciado unos modelos simplificados para ir conociendo todas estas herramientas, pasar a unos ciertos modelos de mayor grado de complejidad, que en este caso, como motivación del proyecto, ha sido la estructura de un UAV. Vale, en primer lugar, cuando se crea un modelo FEM, se debe crear la geometría del modelo. Y como podéis ver, en este caso se ha utilizado el preprocesador de HyperWorks para crear este tipo de geometría. En el inicio de este trabajo se empezó utilizando el software Nastran Patran para realizar estos modelos FEM. Sin embargo, a lo largo del aprendizaje de Nastran, nos cambiamos a HyperWorks debido sobre todo al preprocesador que tiene, ya que facilita mucho la creación de geometría, y por otro motivo, que era el de importar, que vamos a ver ahora a continuación. HyperWorks tiene algunas herramientas como la de Reflect, que resulta muy sencillo. Nastran también la tiene, pero sin embargo, mediante este software resulta bastante más intuitiva. Y como hemos comentado, seleccionamos HyperWorks como el software a continuar debido a la opción que tiene de importar geometría de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil debido a la compatibilidad que tiene con otro software. En este caso, utilizamos el software de CATIA V5, que como podéis ver aquí se han creado diferentes modelos, de los modelos simplificados estos dos, que uno de ellos es una tabla de skateboard, ¿verdad? Y después otro es una placa plana ortótropa que después se añadirán las propiedades. Y por último se llegó a un análisis de estructuras de una geometría un poco más compleja, que era la estructura de este UAV. Y aquí, como podéis ver, son todos los modelos creados previamente en CATIA importados a HyperWorks. Otra parte muy importante de la creación de un modelo FEM es la organización de la geometría, ya que esto va a suponer una simplificación y una facilidad a la hora de crear las diferentes geometrías, ya que si se organiza en grupos, como hemos visto en este modelo, como podemos ver en este modelo, a la hora de aplicar las propiedades del material compuesto, condiciones de contorno o cualquier otra cosa, se puede ir ocultando cada una como se prefiera, para que resulte más sencillo esto. HyperWorks tiene unas herramientas muy potentes a la hora de editar la geometría creada, y esto ha resultado muy, muy útil a lo largo del trabajo, ya que al importar geometría había pequeños errores en la geometría debidas al diseño o debidas a la importación desde CATIA. Y, por ejemplo, alguna de ellas que vamos a explicar va a ser la herramienta de Split y la herramienta de Stitch. Por ejemplo, en esta herramienta se trata de eliminar este saliente que hay de la estructura en el alojamiento del rotor del UAV, que no sé si fue de la importación o de la creación de la geometría en el software CATIA, pero quedó este saliente que mediante esta herramienta seleccionas la pieza que quieres cortar como target y después seleccionas la superficie que está atravesando la anterior pieza como tool. Entonces tienes una pieza una superficie a cortar, y entre otra superficie es la herramienta de corte de esta. Entonces aquí ya podemos ver cómo queda una estructura continua sin salientes y sin ningún defecto. En cambio, la herramienta Stitch lo que trata es de unir las superficies que debido a la importación quedan separadas. En este caso, la superficie superior del brazo del UAV quedaba separada en dos superficies. Y aquí no se puede ver, pero por debajo la superficie inferior era continua. Y aquí esta superficie de aquí, justo en la unión del brazo y del cuerpo del UAV, también es continua, por lo que se decidió unirla mediante la herramienta Stitch, seleccionando ambas superficies y dándole a Stitch que crea como una costura.
y aquí se consigue la unificación de ambas superficies. Esto nos permite tener un mallado congruente y una simetría en el mallado también, lo que hará que tanto estas dos superficies que antes podían ser discontinuas con el mallado como con la superficie inferior tengan congruencia y simetría. Una vez creada la geometría, se procederá a crear las propiedades del material compuesto. En este caso se van a utilizar las tarjetas relacionadas con materiales compuestos, pero sin embargo hay muchas otras en HyperWorks que se pueden utilizar para otro tipo de materiales y otro tipo de análisis. En esta diapositiva podemos ver los laminados de diferentes modelos. En este caso está la tabla de skateboard y en este caso está el cuerpo con la sección longitudinal de los brazos. Y aquí se pueden ver diferentes laminados. En estos dos se han utilizado diferentes propiedades que vamos a ver a continuación para crear la propiedad del material compuesto. Vale, para los materiales compuestos se tiene que crear el material, el laminado y las telas y la propiedad. Y todo ello asignárselo después a los componentes que les correspondan y que se quieran del modelo. ¿Vale? En este caso, los materiales compuestos son un tipo de materiales ortótropos y la tarjeta que tiene HyperWorks para este tipo de materiales es MAT8, que una vez seleccionas esta tarjeta, se te abre esta ventana en la que tienes que ir introduciendo las diferentes propiedades del material, como el módulo de Young de la dirección 1, en la dirección 2, el coeficiente de Poisson, el modo de cortadura y demás características que componen el tipo de material. En este modelo se ha utilizado la tarjeta PCOM y se asigna directamente el material al componente. Y la tarjeta también se asignará al componente. Ahora veremos las diferencias entre PCOM y PCOM-P. Vale, pues como habíamos dicho, la propiedad PCOM es una manera más directa y más sencilla de crear un material compuesto, ya que en la definición de la propia tarjeta ya te viene para seleccionar el número de telas que quieres, las splice, y después tú vas introduciendo las diferentes características de las splice en esta tabla de aquí. La orientación, el espesor y el material que utiliza. Sin embargo, ahora vamos a ver que la PCOM-P se deben de seleccionar las diferentes características del laminado y del material compuesto en sí por separado. Primero las telas, después los laminados, las propiedades, materiales, los sistemas de referencia. Las ventajas que tiene una y otra, dependiendo del modelo que se vaya a utilizar, pueden variar y puede ser mejor escoger una o escoger otra. Para mí personalmente, en modelos simplificados, utilizar PCOM resulta más sencillo y más rápido, porque en definitiva tú introduces la propiedad, defines las características del material compuesto, seleccionas el material, asignas todo ello a los componentes y ya tendrías creada la propiedad del material compuesto. Sin embargo, en modelos más complejos, donde tengas diferentes componentes, donde requieras diferentes tipos de material compuesto, como laminados, como espesor de las telas, diferentes orientaciones, o a realizar cambios rápidos, muchas veces es más óptimo invertir un poco de tiempo al inicio del modelo en crear este árbol con la propiedad P con P, ya que después si se quiere hacer cambios rápidos de espesor, orientación, añadir más telas, cambiar el tipo de laminado o cualquier otra cosa, resulta sencillo porque únicamente puedes ir directamente aquí y cambiar el valor que quieras, añadir lo que quieras, por lo que, dependiendo del modelo, es mejor utilizar uno u otro. En este caso, en los modelos simplificados se comenzó utilizando la propiedad PCOM y ya en los modelos finales se ha utilizado la PCOM-P para ir diseñando en cada uno lo que se requiere en cada componente. Otro punto a detallar son los sistemas de referencia para los diferentes componentes, ya que es muy importante tener en cuenta la orientación del material compuesto y tenerlo siempre referenciado todos los elementos del componente en la misma dirección, ya que si no se tomarían diferentes referencias para la orientación del material. Como hemos comentado, para la tarjeta PCOM, aquí hay una rata, perdonadme,
se deben de crear las telas y los laminados de forma separada, y la definición de las telas se realiza de esta forma. Este es un ejemplo de la tabla de skateboard, y en este caso se define dentro de la tela el tipo de material que tiene, los sets, que son los grupos de elementos que pertenecen al tipo de componente que le corresponde esta propiedad o esta tela, el sistema de referencia para tener alineados todas las referencias toda la dirección de todos los elementos, y en definitiva estas son las telas que se crean, y una vez creadas las telas se pasa a asignarlas al laminado que le corresponda. Se debe definir un laminado concreto, en este caso se ha definido uno simétrico, y se le asignan las telas. Posteriormente este laminado se le asignará a la propiedad, y la propiedad se le asignará al componente que le corresponda, teniendo aquí definido en el árbol todos los elementos. Una vez tenemos creada la geometría y las propiedades del material compuesto, se deben de crear los estados de cargas, los apoyos y las fuerzas. Es muy importante crear y invertir un poco de tiempo previo a la creación del modelo en saber cuáles son las restricciones de los apoyos que hay que introducir, ya que si no se tiene cuidado en ello se puede crear un modelo sobre restringido, o en cambio dejar algún grado de libertad libre, por lo que daría error, ya que Hyperbox reconocería como un mecanismo. En este caso, en el modelo de la viga, se han seleccionado estas condiciones de contorno, y al introducirlo en el modelo queda de esta forma. En el caso de la placa, son estas las condiciones de contorno que se han utilizado. Se han restringido en un punto todos los grados de libertad, y en otros se ha restringido el grado de libertad en la dirección Y y Z, y el momento en X y Y. Y queda así en el modelo. Otra de las herramientas importantes que tiene Hyperbox a la hora de crear fuerzas y saber lo que está haciendo en todo momento es el cálculo del área de cuando se seleccionan unos determinados elementos. En este caso se quería crear la presión en el máximo empuje de los rotores en el despegue, y para ello se seleccionaron estos elementos para calcular el área, y una vez calculada el área, sabiendo el máximo empuje que pueden dar los rotores, se han calculado la presión que se ejerce en el alojamiento. Todas las propiedades que hemos comentado antes se crean unos load collectors para definirlas. En los análisis de modos propios y de frecuencias propias, el load collector que se debe de crear es con la tarjeta EIGRL, en el que tú le das aquí el número de modos propios que se quiere obtener, y creas un load step con él. Y luego veremos el caso de carga que se debe crear. Aquí vemos en el fichero del output que obtenemos del programa los diferentes modos propios, las frecuencias propias, y aquí se ha señalado los modos propios como sólido rígido del modelo. Esto es para el modelo del UAV, si no me equivoco. Como os he comentado, los casos de carga, una vez definido ya todo el modelo, prácticamente todo el modelo, faltarían crear los casos de carga de cada uno de ellos, y según el análisis que se quiera realizar se creará uno u otro. En este caso hemos creado un análisis de modos propios, que aquí tenemos una diferencia. En este caso hemos creado un análisis de modos propios de un modelo free, sin cargas ni restricciones en los apoyos, y aquí un análisis de modos propios con el modelo restringido. Estas son las dos diferencias, y la única es que en la sección del SPC tienes que añadir el load collector que has creado para los apoyos. En cambio, hay otro tipo de análisis, puede ser el análisis lineal estático, en el que aquí se introduce de la misma forma en la restricción de los apoyos y las cargas aplicadas en el modelo. Una vez tenemos esto, ya se puede lanzar el modelo y obtener unos resultados. Algunos de los errores comunes en la hora de crear un modelo Zen puede ser en emplear mallas demasiado finas, como me ocurrió a mí en este caso al crear el UAV. Intenté refinar el mallado y no se obtenía gran ventaja respecto a uno más grueso, ya que al final aumentaba el tiempo computacional y se obtenían
resultados no muy coherentes. Otro error puede ser en las unidades, que esto depende del ingeniero, ya que Hyperworks no tiene unas unidades, no puedes introducir las unidades de cada propiedad. Y nosotros hemos consensuado este tipo de unidades: longitud milímetros, en la masa toneladas, la fuerza newtons, el esfuerzo nos da en megapascales y el tiempo en segundos. Y por otro lado, y para acabar ya, otra cosa muy importante a lo largo de la creación de un modelo FEM es ir comprobando que todo lo que vas haciendo está bien e ir verificando cada paso. En este caso, al crear el mallado, mediante la herramienta Quality Index que tiene Hyperworks y es muy potente, se puede comprobar cómo todos los elementos, o el 99,9% de los elementos, tienen una calidad óptima. Además, a la hora de comprobar, de crear el material compuesto, también hay que comprobar el sentido de los elementos normales a cada elemento y comprobar que todos van en el mismo sentido, ya que el laminado se creará en función de este sentido, al igual que la dirección del material, la orientación del material en cada elemento, ya que si no es igual, se debería crear un sistema de referencia, como hemos hecho aquí, y asignar la dirección principal de todos los elementos a este sistema de referencia de cada componente, claro. Y bueno, para terminar, ya que me he ido un poco de tiempo, mostrar unos análisis obtenidos de algunos de los modelos. Ese es un análisis lineal estático, el caso de carga que hemos visto antes de la viga, en el que se aplica una carga puntual en el medio de esta viga y una restricción de los apoyos que hemos visto antes. Aquí podéis ver los desplazamientos, la tensión de von Mises, la tensión normal en la dirección X, en la dirección Y, la cortante en el plano XY y demás. Aquí podemos ver un análisis de frecuencias y de modos propios de la viga, que aquí hemos sacado 15 modos propios. Y para acabar, aquí el análisis también lineal estático del skateboard y finalmente el análisis estático del máximo empuje del UAV al despegar. Hay otros análisis, pero no entraban todos en la presentación. Hicimos un análisis de frecuencias propias de este UAV que quedaba muy chulo y se veía muy bien los diferentes nodos propios que tenían. Y muchas gracias a vosotros por la atención y a Miguel Ángel por todo lo que he aprendido en este tiempo.